tardes, estamos con Omar y con Anita y el día de hoy vamos a hablar un poco del racismo. Chicos, ¿podrían definirnos un poco qué es el racismo? Bueno, el racismo es cuando un grupo social se considera superior a otro en base de características físicas de las personas. Son todas aquellas manifestaciones o actitudes en base a esta superioridad, pues, como de un grupo social frente al resto. Sí. Claro, tomando lo que dice Ana, son las actitudes en relación a la diferencia, normalmente. Normalmente es una actitud peyorativa o negativa ante otro que es diferente, en base a nociones de superioridad. ¿Cómo afecta el racismo a un grupo de personas? Bueno, yo creo que eso se da en diferentes escalas. Hay desde discriminación, prejuicios, y también se ve en un orden establecido de un grupo social, donde una clase social puede ser superior al resto. Eso también se ve reflejado, digamos, en un gobierno, cuando un gobierno garantiza derechos de algunas personas sobre otras. Sobre un grupo, yo creo que como evidencias que hay una discriminación o racismo es porque se tiende a dividir, a separar y a juzgar normalmente. El ejemplo lo puedes ver en las sociedades donde ha habido un apartheid, que es una separación racial, o en las sociedades donde ha habido discriminación por étnicas, están separándolos o distinguiendo esta etnia es diferente porque a la etnia que debe ser la oficial o superior porque es legítima. Hay una noción de legitimidad. Claro, vinculada al racismo también está la xenofobia, que es esta discriminación a un grupo étnico específico. Y también pues ya hay escalas ya muy agresivas donde ya se ejerce violencia sobre un grupo social determinado, un grupo étnico, un grupo racial determinado. ¿Cómo ven ustedes el panorama a nivel nacional en Perú? ¿Cómo se está desenvolviendo este problema? Bueno, digamos que yo como extranjera lo veo en bastantes aspectos, desde el uso de palabras como cholo o serrano para ofender a otro. Yo creo que eso es una manifestación de racismo. O también lo veo en la centralización del Perú. Yo creo que esa centralización gubernamental y económica en Lima, en la costa, y en la falta de políticas en otros sectores como la selva o la sierra, creo que eso es una manifestación que está relacionada con el racismo. Claro, yo lo veo como peruano, veo que hablar de racismo en el Perú es hablar de una estructura social que se ha perpetuado desde la época que podemos decir, nacemos como un espacio occidental, podemos decirle desde el virreinato. Puede haber habido antes, como en todas las sociedades hay discriminación, pero la estructura que ahora vivimos es una estructura colonial, donde sigue, como Ana ha dicho, sigue habiendo peyorativamente al serrano o al mestizo, sigue en comparación al blanco. ¿Por qué? Porque seguimos con la lógica, mal que bien, la lógica colonial española, que es una lógica donde lo blanco prima y los colores en degradé que van para abajo son los inferiores. ¿Existiría una relación entre el racismo y la falta de identidad? Bueno, yo creo que ahorita se está hablando mucho de eso, de la falta de identidad, pero desde la concepción antropológica la identidad está estrechamente relacionada con la cultura y nosotros, desde la antropología no se puede hablar de una falta de identidad. En realidad todos tenemos identidades y múltiples identidades. Lo que tal vez hay es una discriminación hacia determinado tipo de identidades, pero todos nos identificamos, digamos, la identidad es cuando uno se identifica con algo. Claro. Nos identificamos con una religión, nos identificamos con un equipo de fútbol, con nuestra ciudad, con nuestra culinaria, y eso en diferentes escalas. Entonces tal vez algún tipo de identidad acá en el país y en el resto del mundo, porque este es un problema que se da en todas las partes donde hay diversidad cultural, es decir, en todo el mundo. Algunas son, digamos, están bien vistas, otras tal vez no. Entonces ese sería como el problema. Claro, solamente para complementar a Ana, que ha descrito bien el término de identidad, yo creo que en sí en Perú la problemática va de lo que se llama identidad
nacional, la identidad nación, Estado-nación. Claro. Esa identidad puede sí estar fracturada cuando tú hablas de racismo, porque las sociedades donde hay una identidad nacional más cohesionada, se supone que debe haber mucho más tolerancia, no debe haber discriminación al otro. Lo malo que ese sistema es muy ideal, porque hasta en las sociedades más modernas, más desarrolladas, o en otras, va a haber ese tipo de discriminación. Es por eso que la identidad nacional no es una construcción fácil de comprender si no la ves desde el Estado. Si tú la ves desde una comunidad, posiblemente sean peruanos, pero no es esa identidad la que hace la identidad nacional, ¿no? ¿Podrían explicarnos un poco si es lo mismo el racismo que la discriminación? ¿Cómo están relacionados? Yo creo que la discriminación es un tipo de racismo, pero hay múltiples tipos de discriminación, desde la digamos, el vivir sexual de cada quien, pero pues en este caso pues la discriminación sería un tipo de racismo. Claro, yo lo veo la discriminación en sí como lo central, y tú tienes una rama que es el racismo, que es la discriminación originariamente por pigmentación de piel, pero puede haber, como dice Ana, xenofobia, puede haber homofobia, que son todas partes de la discriminación. Es un problema, unos problemas sociales más complejos a tratar, ¿no? Tú como colombiano y tú como peruano, ¿creen que el Perú podría erradicar este problema, el problema del racismo propiamente? Claro que sí. Yo creo que el racismo surge principalmente por falta de educación. Entonces, la primera cosa que se debería hacer es erradicar este mito de la raza. La raza en realidad no existe. O sea, se cree que, digamos, que por unas características físicas somos diferentes, tal vez tenemos diferentes capacidades, pero en realidad todos tenemos una misma estructura biológica, todos somos Homo sapiens sapiens, pues. Claro, todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad. Entonces eso sería, digamos, una parte como de enseñar desde nuestros niños que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y deberes. Y en base a esto, digamos que el Estado debe ser el garante de que todos tengamos los mismos derechos, sobre todo las minorías, que son las más discriminadas. Entonces, el Estado debe ser quien garantice esto, y nosotros como ciudadanos debemos ser los que reclamamos y los que denunciamos estas violaciones de derechos. Claro, concuerdo con Ana que la base es el pilar de la educación. A eso yo le juntaría hacer cambios en la estructura social, política, económica, social, que cambien esa lógica colonial que no se mantiene no solo por educación, no se mantiene por costumbres, por hábitos. A partir que tú haces ese cambio y haces un borrón de toda esa historicidad de discriminación, puedes generar un cambio real en Perú. Pero tendría que hacer que todos los sectores sociales se pongan esa camiseta de cambiar, de intentar promover que no discriminar por tal cosa, sea por raza, sea por todo, porque al final somos una sociedad mestiza, que es la realidad de América Latina, casi todas del mundo. Para terminar con toda esta entrevista, ¿podrían darnos unas recomendaciones acerca del tema? ¿Cómo podríamos hacer para mejorarlo, para poder hacerle frente, para poder terminarlo? Bueno, yo creo que en parte la de la educación, y lo otro es como sentirse orgullosos de esta diversidad cultural. Digamos que la cultura es una riqueza inagotable, a diferencia del petróleo, la minería, la cultura y la riqueza y la diversidad cultural que tiene el Perú es súper extensa, y en realidad es como sentirse orgullosos de eso, de la diversidad de lenguas, de gastronomía, como, sí, eso sería como divulgar la información sobre diversidad cultural y sentirnos orgullosos de eso. Claro, por mi parte, yo estoy de acuerdo con Ana en el sentido de que tiene que partirse desde la educación, bueno, no solamente una educación formal, ¿no?, sino buscar también en los espacios no formales, que pueden ser con adultos, con gente de la tercera edad, trabajar esa temática, trabajar en disminuir esas cargas de discriminación que pueden ser no oficiales como pueden ser oficiales, y todo eso va a ir de la mano de una política pública. Todo va de la mano de una política pública de este Estado. Este Estado tiene que trabajar en eso, y es a partir de eso, reconociendo la diversidad, verdaderamente reconociéndola y dándoles la cabida que tiene realmente, que puedes combatir algo.
Muchas gracias por haberme ayudado hoy día. Buenas noches a todos.